A continuación tenemos al doctor Juan Carlos Duarte Valencia con el trabajo hemangioma o no hemangioma. Esa es la cuestión. El adecuado tratamiento de las anomalías vasculares empieza por una precisa terminología y clasificación del Hospital Ángeles Tijuana, Hospital General Tijuana, Centro Oncológico Pediátrico de Tijuana, Baja California. Doctor. Gracias. Es importante hablar acerca del diagnóstico de este tipo de lesiones y bueno, estos son los coautores. Esto no podría ser posible sin la ayuda de la Sociedad de Residentes y Residentes del Instituto Nacional de Pediatría, ni de mi colegio del Estado y del colegio. Gracias por su apoyo, porque ustedes me han referido pacientes y bueno, porque he sido becado también por ellos. No hay ningún conflicto de interés. En 1998 empezamos a hablar un poco acerca de estos temas y estas áreas. No había mucha audiencia como ahora, cosa que agradezco muchísimo. En este foro hemos presentado la clínica de anomalías vasculares, hemos presentado que hemos ido del folclore a la ciencia, el concepto erróneo de cirugía inicial, hemos presentado todos estos trabajos con ciertos resultados, abriendo un panorama en la atención de estos pacientes, ¿sí? El objetivo de este trabajo es la evaluación clínica y diagnóstica de referencia y su correlación con la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares y evaluar cómo afecta esta incorrecta nomenclatura o diagnóstico al tratamiento de las anomalías vasculares. Bueno, quisiera hablar un poquito de Hamlet. Hamlet, príncipe de Dinamarca, lo atormentaba en su sueño su padre, que había sido asesinado por su tío, que tenía unas componendas con su madre, y entonces él se preguntaba si lo tenía que matar o asesinar, y entonces eso sería hacer o no hacer nada y seguir adelante. Eso sería no ser, ¿sí? Y en la práctica clínica nosotros nos enfrentamos al no ser o no ser continuamente, consciente o inconscientemente a la hora de tomar decisiones, y entonces, hablando un poco de esto, es hemangioma o no hemangioma, y esa es la cuestión. Las anomalías vasculares son vistas por todas las ramas de la medicina y de la cirugía. Las complicaciones son todas estas por sí mismas, son ocasionadas por ellas y obviamente si nosotros damos un tratamiento erróneo, pues ocasionaremos más complicaciones de las que ya existen. La definición es amplia y comprende lesiones formadas por vasos, capilares, arterias o linfáticos, como ustedes ya saben, o combinaciones de estos que pueden afectar la piel o las vísceras. Son trastornos o anormalidades en la vasculogénesis, en la angiogénesis y en la linfangiogénesis. En 1982 hay un parteaguas con este artículo donde clasifica a las anomalías vasculares en tumores vasculares o hemangiomas y malformaciones vasculares. Y a partir de eso tenemos una luz un poquito más clara en cuanto al diagnóstico. Estos son los tumores vasculares y estos son las malformaciones vasculares. Créanme que el 85% de los diagnósticos caen en alguno de estos cuadritos, si lo sabemos diferenciar. Y actualmente el tratamiento médico es el que se alza como principal tratamiento. Las causas, terminología confusa, múltiples clasificaciones, lesiones que se parecen pero biológica, clínica y pronóstico son diferentes y minimizar el riesgo potencial. La terminología, las definiciones es muy importante, el 71% de la literatura utiliza mal el término de hemangioma. Hemangioma tiene muchísimos nombres, no podríamos trabajar con tantos nombres, es una misma entidad llamada por diferentes autores de diferente manera, como ustedes pueden ver. Y si lo pasamos por los filtros de todas estas especialidades, una lesión, mancha, masa roja, verde, azul, pues cada quien dará lo que corresponde. En la actualidad todos les damos propanolol y para los patólogos todos son hemangiomas. Y entonces son lesiones que se parecen pero son diferentes. Aquí tenemos una malformación vascular y del otro lado tenemos un hemangioma infantil, ¿sí? Las anomalías vasculares, este es el espectro de la clínica de anomalías vasculares de Boston y ustedes pueden ver que lo que más van a ver son hemangiomas infantiles, menos el hemangioma caposiforme, el hemangioma congénito y otros. Y las venosas son las que van a ver más también y las linfáticas seguidas de las arteriovenosas y las capilares. El error diagnóstico es lo que más nos importa. El 84% en esta serie tenían error a la hora de diagnosticarlas cuando llegaron a su hospital, el 69% de error en las venosas
y en los tumores vasculares un 30% de error, y el hemangioma infantil, que es el que más estamos familiarizados, o pensamos que todos son hemangiomas infantiles, pues por eso le atinamos, ¿no? Un poquito. Error diagnóstico causa una desinformación del paciente. El paciente se hace nómada y va de especialista en especialista, y de hospitales en hospitales y de servicios en servicios. De tal manera que si le va bien y no lo operamos y no le hacemos cosas, pues le vamos a dar fototerapia, pero no esa fototerapia que ustedes conocen, que es a los niños recién nacidos, sino te tomo una foto y vente en 3 meses, no, a ver qué te hago. Entonces, vean, de los pacientes referidos al Children's de Boston, referidos con propanolol, vean, el 91% tuvieron diagnóstico correcto, 49 pacientes tuvieron un diagnóstico incorrecto y 96% pacientes tuvieron una anomalía que no era ni un hemangioma. De tal manera que el 61% de los pacientes de tratamiento del propanolol estaba mal indicado, ¿sí? Y el diagnóstico incorrecto en las anomalías vasculares era en 31%, llegando hasta un 33% si las combinábamos todas. Bueno, es un estudio que se hizo del 2005 al 2019 y se realizó la evaluación clínica del diagnóstico de referencia y la correlación con el ISBA. Estos son las fuentes: el Hospital Ángeles, el Centro Oncológico Pediátrico, el Hospital General y muchos de los pacientes referidos por ustedes. Estas fueron las variables que nosotros vimos. El protocolo era si era anomalía vascular por clínica, si la anomalía vascular clasificarla en tumor y malformación vascular. Estos son los tumores vasculares que conocemos y las malformaciones vasculares. El 85%, si lo hacemos clínicamente, caen en alguna de esas categorías. Excluimos todas aquellas que no fueran anomalías vasculares, que no hubiera una alteración funcional, no deformación, muy pequeñas o inocuas para darles tratamiento y no clasificables por ISBA, zonas de bajo riesgo, malformaciones vasculares mixtas o asociadas a síndromes. La evaluación clínica del diagnóstico de referencia y su correlación con ISBA y el tratamiento adecuado, incorrecto o incorrecto. Algunos resultados, pues tuvimos esta cantidad de pacientes, excluimos casi a todos estos, un 78%, porque no ocasionaban mayor problemas, otras eran más complejas o no eran anomalías vasculares, ahí ustedes pueden ver los porcentajes, y nuestro área eran 549 pacientes, que habitualmente es el 20% de los que realmente requieren algún tipo de tratamiento, si ustedes lo ven de esta manera. Y ustedes pueden ver en nuestro espectro que esto es lo que nosotros teníamos muchos hemangiomas, ¿sí? Teníamos muchas malformaciones venosas, y las que siguen son las linfáticas. Y el error diagnóstico era de un 51%, contra algo 49% correcto, y vemos que el 66% de las malformaciones fueron las que más mal se diagnosticaron, 80% las venosas, y siguiéndole las malformaciones linfáticas. 20% los tumores vasculares. El hemangioma es el que menos tenemos error en el diagnóstico, pero el resto de los tumores vasculares no los pudimos identificar. 48% de todos los pacientes tuvieron un tratamiento incorrecto, ¿sí? Todos los tumores vasculares recibieron propanolol, todos recibieron el medicamento apropiado antes y después del 2008, ustedes lo pueden ver, pero el 90% del esquema era incorrecto, ¿sí? El 70% de las malformaciones tuvieron tratamiento incorrecto. Entonces, de tal manera que cuando tu única herramienta es un martillo, pues todos tus problemas tendrán forma de clavo. Y entonces, pues no todo es propanolol y no todo es sirolimus. Entonces debemos hacer un adecuado diagnóstico para que nosotros podamos tener un adecuado tratamiento y generar menos morbilidad. Esta es la fórmula que nosotros habitualmente utilizamos: mancha, masa, sospecha de vasos es igual a un hemangioma. Esto es un error diagnóstico, clarísimo. Condenamos al paciente a situaciones que no deben de ocurrir. Lo correcto es que nosotros hagamos esto: mancha, masa, roja, verde o azul, sospecha de vasos, es una anomalía vascular. Después, nosotros tenemos que decir si es tumor vascular o es una malformación vascular, cuyo pronóstico y tratamiento será totalmente diferente. Y la tercera recomendación: olviden la terminología antigua. Del lado derecho, de izquierdo de su pantalla tienen el nombre biológico, que es el correcto, y el incorrecto del otro lado. Olviden esa terminología y empecemos a hablar con la clasificación de ISBA. Muchas gracias, y los quiero invitar también a nuestro grupo. Pueden tomarle una foto, mándenme un WhatsApp. Tenemos un grupo desde Baja California hasta la Patagonia, de todos los que estamos interesados en esta área. Muchas gracias.
Bien, en el entendido de que sobrepasamos el tiempo, pero por la relevancia del tema, vamos a dar oportunidad para un comentario, una pregunta. Adelante, doctor. Buenos días, soy el doctor Milán de Culiacán, Sinaloa. Para mí es muy claro que el hemangioma se manifiesta después del nacimiento y la malformación vascular se manifiesta inmediatamente al nacimiento. Yo quisiera preguntarle si tiene experiencia en el polidocanol o si tienen estudios comparativos de polidocanol contra propanolol y si llevan a cabo un protocolo antes de iniciar el propanolol, dado que yo veo que se está usando indiscriminadamente. Sabemos que tiene sus complicaciones, hipoglicemia, infartos cerebrales, etcétera, y debemos de hacer un estudio en el paciente, un ecocardiograma, etcétera, etcétera. Hay hipoglicemias, etcétera. Llevan a cabo ustedes un protocolo antes de iniciar el propanolol, y yo lo invito a que use el polidocanol. Yo en lo particular lo uso mucho con excelentes resultados y en estudios comparativos me he ido mejor con el polidocanol que con el propanolol. Bueno, la primera pregunta de polidocanol y el propanolol, bueno, el polidocanol es algo que nosotros utilizamos para malformaciones vasculares venosas. No lo utilizamos ya para hemangiomas en la actualidad, no lo utilizamos para hemangiomas infantiles, no lo utilizamos. El hemangioma infantil es un modelo puro de angiogénesis que tú puedes bloquear, ¿sí?, a través del propanolol, que está muy bien conocido su mecanismo en la actualidad o muy bien definido. Entonces, no, en hemangiomas infantiles en la actualidad no utilizamos polidocanol, pero sí utilizamos ese tipo de alcoholes para las malformaciones vasculares venosas. En tu siguiente pregunta, en un inicio los estadounidenses nos quisieron pues asustar con la manga del muerto o el petate del muerto, colocando muchas recomendaciones en relación al uso de propanolol. La verdad es que es muy seguro, extremadamente seguro. Las complicaciones son menos del 2%, pero hay que saber darlo, hay que llevar un seguimiento, ¿sí? No requerimos, a menos de que haya algún antecedente de cardiopatía a la exploración física, de un estudio posterior. En la actualidad no se utilizan y no es necesario hospitalizar al paciente. Muchísimas gracias, doctor Duarte. Agradecemos el tiempo. Último. Abajo.